Yo he titulado este mensaje, Levántate y anda. Todos nosotros en algún momento, pues nos hemos encontrado en situaciones difíciles, adversas, de mucha tribulación, de angustia, de pena, de tristeza, de dolor. Y ha llegado el momento donde nosotros posiblemente le hemos clamado a Dios y le hemos preguntado el por qué nosotros pasamos por X situación. Ante todo esto, si bien es cierto, sabemos de que Dios no es indiferente ante el dolor, ante el problema que pudiera estar atravesando cualquiera de sus hijos o cualquier persona de manera particular. Dios está en los cielos y Él está atento en todo el sentido de la palabra. Esta historia, pues, que acabamos de leer, estos versículos bíblicos, nosotros podemos extraer una grande enseñanza y extraer algunos principios que nos pueden ayudar bastante para nosotros entender de la manera de cómo Dios opera, la manera de cómo Dios, todo soberano, ha actuado durante toda la historia. Este libro de los Hechos se conoce como los Hechos de los Apóstoles, pero es mejor llamarlo como los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque lo que ellos pudieron hacer no lo hicieron por su sabiduría o no lo hicieron porque poseían un poder particular, no. Lo hicieron porque el Espíritu Santo de Dios pues lo capacitó, lo fortaleció, le dio la autoridad para hacer las cosas que ellos hacían. En otra palabra, no lo hicieron por voluntad propia, sino porque estaba ya en los planes de Dios, en el propósito de Dios, de que Él iba a glorificar su nombre a través de la iglesia. Pues aquí nosotros vemos cómo dice la historia que Pedro y Juan andaban juntos y como costumbre, pues ellos iban a la hora novena al templo a orar, llámese ser a las 3 de la tarde como costumbre, como cada judío, que tenía la costumbre de orar a las 3 de la tarde, a las 9 y a las 6 de la tarde. Y allí cuando ellos van, hay un encuentro con este hombre posiblemente que ellos hayan ido en otro momento allá al templo a orar. Pero el Lucas pues quiso resaltar la historia aquí, lo que aconteció con este hombre cojo. Dice que ellos tenían como costumbre esto de ir a orar, y esto nos lleva a nosotros a decir de que la iglesia o el ser humano, vamos a decirlo así, el cristiano que conoce a Dios y no ora, posiblemente nosotros digamos que está en serias dificultades, porque hay que ser absolutamente dependiente de la oración, de hablar con nuestro Dios para que Él nos guíe, para que Él nos instruya y nosotros saber qué vamos a hacer el día a día para nosotros enfrentar las situaciones que nosotros tenemos por delante. Y era traído, dice la historia, un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo. Este hombre, las condiciones de él eran, vamos a decir, paupérrimas porque no se podía mover, era un hombre dependiente de los demás. Pero a pesar de eso también había en él aflicción, había también en él gran dificultad, porque él tenía que ir a ese lugar para él poder recibir una limosna, para poder sobrevivir el día a día. Y se le hacía bastante difícil porque si alguien no lo llevaba, lamentablemente él iba a permanecer en un lugar allí tirado como un mendigo, porque eso era lo que él hacía, penosamente hablando. La condición de este hombre era triste, era angustiada, era realmente dura para él. Ahora bien, en el versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo
le rogaba que le diese una limosna. El ruego de este hombre era que Pedro y Juan le dieran una limosna, que le dieran algo. Se encontraba en la necesidad de recibir algo de esta gente. Yo me imagino la aflicción de él, cada persona que iban allí, que él extendía su mano y le decía, nosotros hemos visto esto en la capital, o si no, pues nosotros trabajamos, personas necesitadas para poder comer el pan diario. Gran necesidad tenía este hombre. Entonces vemos en el versículo 3 el ruego de él. Pero aquí nos dice que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos atentamente. Y algo que me llama a mí poderosamente a la atención es cuando Pedro le dice que lo mire fijamente. Se quedó mirándolo. Él esperaba recibir de Pedro, recibir de Juan una limosna. Necesitaba recibir algo porque él se encontraba que necesitaba llevar el pan a su casa. Él necesitaba comer. Era un hombre cojo de nacimiento. Pero Pedro y Juan le dicen, míranos fijamente a los ojos. Quédate atento. Y él se queda mirándolo atentamente para él recibir algo de Pedro, para él recibir algo de Juan. Posiblemente lo que él quería recibir, como todos lo sabemos, era la plata y era oro que quería recibir de ellos, para él poder sustentar sus necesidades, para él poder ayudar a su familia. Pero déjeme decirle algo, si Pedro y Juan le hubieran dado el oro y la plata, yo estoy seguro que él iba a seguir en la misma condición espiritualmente hablando. Mas Pedro dijo, escuche bien lo que Pedro le dijo a este hombre. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro que le dijo? No tengo, es lo primero que él le dice. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y Pedro le dice fijamente a los ojos, con toda autoridad, lleno del poder del Espíritu Santo y de fe, mírame, lo que yo tengo te doy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Toma tu lecho, mírame, levántate de esa condición en la cual tú te encuentras y camina. Y tomándole, dice la palabra aquí en el versículo 7, y tomándolo por la mano derecha le levantó. Cuando Pedro lo toma por la mano derecha y lo levanta, es un sinónimo de la autoridad que Pedro poseía por el Espíritu Santo de Dios. No era por mera casualidad, sino que quien lo estaba tomando por la mano derecha era un hombre que estaba confiado, era un hombre revestido de la unción, era un hombre con el poder, la presencia y la autoridad del Dios del cielo. No era cualquier hombre, no era un hombre vacilante, no era un hombre tenebroso, sino un hombre que había adquirido el poder de la presencia de Dios en su vida. Por eso Pedro le dice, mírame atentamente. Ahora, hay algo también importante que quiero que noten, y dice que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Oiga lo que está diciendo. Lucas, como un buen doctor, particularmente lo dice así, que él saltó de repente cuando Pedro le dijo esta palabra. Y se le afirmaron sus pies. Parece que él tenía los pies doblados. Parece que los tobillos estaban inertes. No se podía mover, no había condición para este hombre poder caminar. No podía sustentarse por sus propios pies. Pero en ese momento, cuando Pedro le dice esta palabra, que no fue cualquier palabra, sino que habló con la autoridad de Cristo, le dijo, levántate y anda. Él saltó de repente.
La Biblia dice en Isaías su capítulo 35, versículo 6, que los sordos oirán y los cojos saltarán y los mudos hablarán por el poder de Dios. Aquí vemos a este hombre saltando, brincando, diciendo, ya no estoy cojo, no, sino que voy caminando. Ya nadie me lleva, sino que yo mismo puedo ir donde yo quiera. Y brincaba, brincaba y brincaba y adoraba a Dios y exaltaba a Dios porque fue impactado con el poder de Dios. Saltando se puso en pies y anduvo. Escucha bien lo que dice. Y anduvo. Va caminando, fue caminando. Pero algo, no simplemente que él saltó como el ciervo de la manada, no, sino que él anduvo. Y algo muy que me llama la atención fue que él entró con ellos en el templo. Escucha bien lo que dice en el versículo 8. Dice que entró con ellos en el templo. Él no podía entrar por su condición, porque él lo que quería era suplir una necesidad que él tenía. Imagínese tú una gente sentado aquí a la afuera de la iglesia y todo el que llega, todos los hermanos comienzan a pedirle dinero, comienzan a pedirle la plata. Comienza a darme algo, porque yo necesito que tú me des algo. Sí, en esa condición en la que se encontraba. Y ellos iban a orar, pero él en esa condición no podía orar, porque posiblemente en el tiempo que estaba en la oración iba a perder la oportunidad de recibir la limosna. Entonces, él no entró con ellos o no podía entrar en el templo, mas sin embargo, dice aquí que él entró con ellos en el templo. Ya no se quedó afuera, sino que él entró. Y andando y saltando, escuche bien, él no simplemente entró en el templo caminando, sino que entró saltando. Yo no sé si usted se puede imaginar esto, hermano. Porque caminar es una cosa, pero saltar también es otra. Yo voy caminando, pero yo voy saltando en alegría. Y voy diciendo, santo, he sido salvo. Santo, he sido liberado. Santo, he recibido sanidad. Santo, he recibido el poder de Dios. Santo, el Señor está conmigo. Santo, yo recibo la gracia de Dios. Santo, recibo la bondad de Dios. Santo, sigo cantando. Santo, 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 al Dios Todopoderoso. Dice que él alababa a Dios, glorificaba al Señor. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de los Salmos, su capítulo 45. Y allí hay un retrato de lo que es la alabanza, la exaltación, la glorificación por el Dios que ha hecho en nosotros cosas buenas y maravillosas. El salmista David dice lo siguiente: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Gloria a Dios. Eso lo dijo el salmista David. Y en el Salmo 103 dice: alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es quien te sana toda tu dolencia. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de bien y misericordia. A Él sea la gloria. Eso era lo que decía el salmista. ¿Por qué? Porque él se encontraba intrínsecamente agradecido de Dios. Ahora, metafóricamente hablando, imagínese usted que nosotros nos encontrábamos en una condición en el pecado. No podíamos mirar a Cristo. No podíamos levantarnos de nuestra condición de humillación. Allí nos encontrábamos nosotros también igual que este cojo. ¿En qué condición? Estábamos inertes, no podíamos caminar. Veíamos y queríamos venir a la iglesia. Queríamos aceptar a Cristo y no podíamos. No podíamos hacer absolutamente nada de esto. No lo podíamos hacer, hermano, porque estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente hablando. Ahora bien, algo que me llama la atención es que dice, pero Dios nos dio vida juntamente con Él.
Y un día nos dijo a nosotros nuestra condición: Pedro, levántate. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Luis, yo sé que tú quieres y no puedes, pero yo te digo, levántate, pon tu fe en mí. Y poniendo la fe en el autor y consumador de la fe, recibimos vida y vida en abundancia. Eso fue lo que pasó allí. Nuestra vida, nosotros estábamos secos espiritualmente hablando. Andábamos en el valle de los huesos secos. Y necesitábamos que alguien hiciera algo por nosotros. Y nuestra alma clamaba en lo más profundo de nuestro ser. Y era pidiendo el rescate, porque íbamos sin Dios y sin esperanza hacia el infierno. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero Cristo, por su muerte y crucifixión en la cruz, y poniendo la mirada en Él, y por el convencimiento del Espíritu Santo, fuimos nosotros levantados de nuestra condición espiritual en la cual nosotros nos encontrábamos. Amigo, tu condición espiritual ante la presencia del Señor necesita tú recibir el poder de Él. Necesita recibir la palabra de Dios. Necesita llenarte y saber que sin Él no hay vida ni tampoco hay esperanza. No hay manera, no hay forma de que esto pueda suceder. Dice que Él alababa a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Fíjense bien, que no simplemente Él anduvo, sino que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Cuando está hablando de todo el pueblo, se refiere a todo lo que tuvieron ahí en el templo. No estamos hablando todo de Jerusalén, sino todo lo que tuvieron allí en el templo, lo vieron andar y alabar a Dios. Pero este hombre era incansable. Dice que le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Se llamaba el templo de la Hermosa porque había una puerta grande, aproximadamente, dice Flavio José, el historiador, que tenía 75 pies de altura. Y para cerrarla tenían que buscarla 20 hombres. Y era una puerta totalmente decorada y era atractiva, de mucha belleza y de mucho encanto. Por eso dice que era la puerta de la Hermosa. Fíjese bien, había una puerta muy hermosa allí en aquel lugar. Y era algo atractivo también para los que iban y entraban en el templo. Ahora bien, si bien es cierto, nosotros podemos decir lo siguiente: el templo estaba muy decorado, muy bonito, pero hacía falta algo. No simplemente es fijarnos en lo interno o en lo externo, no, hay que irse un poquito más para allá. Y me llama la atención porque dice que era hermosa, pero ahora bien, no había gente que pudieran levantarse en otro momento y sanar a este hombre. Dicen que posiblemente Cristo vio a este hombre y no lo sanó, no quiso sanarlo en aquel entonces, porque era un hombre de 40 años, más de 40 años. Y posiblemente Cristo, cuando anduvo por aquel lugar, pues no lo hizo. Ahora, no lo hizo porque siempre en Dios va a haber un propósito y Dios tiene una hora y tiene un tiempo específico para ejecutar la cosa. Dios no actúa conforme tal vez como nosotros queramos en algún momento. Nosotros queremos siempre el aquí y el ahora. En pocas palabras es como resuelve ahora mismo. Y queremos meterle presión a Dios, pero Dios no coge presión de nadie. Eso es lo bueno. Nosotros brincamos, gritamos, hacemos cosas, pero Dios tranquilo, porque todo está bajo su dominio y todo está bajo su control. Cuando el hombre es impactado por Dios, nunca perderá la capacidad de asombro. Esta gente se quedaron asombrados mirando lo que había acontecido con este hombre. Asombrado, todo el pueblo fue allí a verlo. Le reconocían y se llenaron de asombro y espanto por lo que le sucedió a él. Se llenaron de asombro. ¡Wow! ¿Y qué pasó con este señor? Tanto tiempo allí. Pero también dice que se llenaron de espanto. Todo el mundo asombrado, todo el mundo azorado.
¿Y qué fue lo que pasó? ¿Quién paró a este hombre de allí? Pero ellos no se quedaron así simplemente, sino que ellos corrieron. Y dice en el versículo 11, teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito, escuche bien, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Y viendo esto, Pedro, escuche bien, ellos ven lo que sucedió con el cojo, pero ellos van corriendo, y todo el mundo la multitud arropa al cojo, a Pedro y a Juan en aquel lugar. Pero hay algo que llama a Pedro mucho la atención. Todo el mundo perplejo, maravillado, queriendo comprender lo que pasó, fue a ellos y pusieron la mirada en Pedro y Juan. Fíjese bien, muchas veces cuando Dios opera conforme a su multiforme gracia, el hombre tiende muchas veces a endiosar al otro hombre. Y en vez de poner la mirada en el Dios del cielo, la pone en el hombre aquí en la tierra. Ellos no se enfocaron en decir que fue Dios quien lo sanó y quien lo libertó y que le dio completa sanidad a este hombre, no, sino que pusieron los ojos en Pedro y en Juan. Dijeron, fue Pedro y fue Juan que lo levantó de la condición en la cual estaba. Aquí hay problema. Ahí entraron en tierra apache. Y yo creo que en este tiempo también sucede lo mismo. Dios usa a un hombre o usa una mujer y el hombre comienza a poner la mirada sobre el hombre o sobre la mujer. No, el propósito es, escuche bien esto, el propósito es de que Dios reciba la gloria. No de que el hombre sea exaltado, no, el hombre no necesita ninguna exaltación. El hombre lo que necesita es glorificar a Dios. Para Pedro eso fue una preocupación de que lo vieran a ellos, que ellos fueron los que ejecutaron el milagro. Entonces dice que nuestras obras son insuficientes y son como trapo de inmundicia. Ahora, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la obra de Cristo es más que suficiente para redimir nuestro pecado. Por tanto, amados hermanos, dicho todo esto, hay una palabra en este momento y es de nosotros levantarnos de nuestra condición espiritual y no poner nosotros la mirada en lo que puedan decir. No, pon la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. El único que te puede levantar, el único que te puede restaurar, el único que te puede decir levántate y anda. El único que te puede sacar a ti de la situación en la cual tú te encuentras ahora mismo. Hay situaciones que Dios la permite en la vida del hombre para que el hombre tenga que mirarlo a Él. Porque el hombre muchas veces se olvida de Dios y Dios a veces tiene que apretarnos la tuerca. Sí, Dios tiene que apretarnos a veces y cuando estamos así, al garete, entonces el hombre tiene que mirar a Dios. Es tiempo de nosotros mirarlo, así como Pedro le dijo al cojo, mírame fijamente. También nosotros tenemos que mirar fijamente a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Estamos corriendo esta carrera y para correr la carrera lo necesitamos a Él. No podemos perder el enfoque. Tenemos que estar enfocados en Cristo. Pero a veces yo me pregunto, ¿por qué nosotros perdemos el enfoque? En nuestra carrera perdemos el enfoque y en la vida cuando nos apegamos más a lo material y nos olvidamos de las cosas espirituales. Y cuando hay ese apego a la cosa material, entonces perdemos el enfoque. Ahora hay un momento donde Dios tiene que llamarnos a nosotros y entrar a cuenta y decirnos, levántate. Yo no sé cuál es tu condición espiritualmente hablando. Yo no tengo un centímetro, no tengo cómo medir tu espiritualidad. Yo no sé cómo tú andas en tu vida delante de la presencia de Dios. Ahora, el llamado en esta mañana es levántate. Levántate tú que duermes y te va a resplandecer la luz de Cristo. Al que no conoce a Dios, que se dé cuenta que el Dios de este siglo ha entenebrecido su entendimiento para que no le resplandezca el evangelio de la gloria del evangelio de Cristo.
Ahora bien, al creyente que está aquí, que se siente que Dios se ha olvidado de él, Dios no se ha olvidado de ti. Por eso te está diciendo en esta mañana que te levantes de tu condición. Levántate, porque Dios ha puesto en ti el don, ha puesto en ti la palabra, ha puesto en ti la autoridad. No importa que tú te hayas caído, levántate en el nombre de Jesús. Levántate de la condición en la cual tú te encuentras. No te quedes ahí abajo, sino levántate. Levántate en el nombre de Jesús, porque hay esperanza para nosotros. La esperanza está en Cristo. Sí, porque a veces todos nosotros somos vulnerables y podemos fallarle a Dios de una u otra manera. Y llegan ataques a nuestra mente, llegan ataques a nuestra vida que nosotros mismos nos descalificamos delante de Dios. Y nosotros nos descalificamos y decimos, no, yo no puedo hacer esto. Y cuando esto pasa, yo me imagino que Dios mira y dice, pero ¿y por qué tú te descalificas si yo no te he descalificado a ti? Porque antes de esto nosotros comenzamos a descalificar y decimos, no, que nosotros no podemos, que nosotros no podemos hacer esto. Es que si nosotros pecamos, abogado tenemos ante el Padre. Entonces, la condición en la cual nosotros estamos no es para quedarnos aquí, sino para nosotros levantarnos en la cual nosotros estamos. El llamado es levantarnos en Cristo Jesús, porque solamente Él nos puede restaurar la relación ante el Padre. Solamente Él. Entonces, con esto concluimos, hermano, y vamos a dejar esto aquí con lo siguiente. Cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, recibimos perdón de pecado y completa sanidad. Cuando nos enfocamos en Cristo, recibimos nuestro galardón. Cuando obedezco a Dios, Dios actúa en mí. Cuando miro a la cruz de Cristo, entonces recuerdo lo que Él ha hecho por mí. Y todo esto, al recordarlo, entonces entiendo que tengo que levantarme de la situación en la cual yo estoy. Miren a Cristo y recuerden que Él lo levanta a usted en esta mañana. El profeta le dijo a Cristo, y con esto termino, escuche bien. Él caminaba y Él lo llevó. Ustedes conocen la historia en Ezequiel 37, allí donde Dios pues manda al profeta en el valle de los huesos secos. Y en aquel valle de los huesos secos hay una pregunta. Y le dice, ¿vivirán estos huesos? Yo no sé si usted está caminando en el valle de los huesos secos. Usted está caminando en el valle de los huesos secos. ¿Y estos huesos vivirán? Hay una pregunta. Pero Él le dice, solo tú, ¿quién lo sabe? Solo tú, Jehová, lo sabe. Ahora, yo creo, por lo que la palabra de Dios nos enseña, que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y yo creo que usted puede estar en el polvo espiritualmente hablando. Usted puede estar sumergido a lo más profundo, allá abajo en la tiniebla, donde usted quiere estar. Usted puede estar metido en el fango. Pero yo creo en el poder de la palabra de Dios. Y yo creo que Dios puede utilizar a un hombre y a ese hombre decirle, profetiza, declara mi palabra y decirle, levántate en el nombre de Jesús. No importa que tú estés en el valle de los huesos secos, te digo en el nombre de Cristo, levántate. Levántate y recibe el poder de Dios. Levántate en la situación en la cual tú te encuentras y no diga que tú no puedes, aunque estés seco, seco, seco. Y dice, escuche bien, y pone una coma, en gran manera. Estaban secos totalmente los huesos. Pero para Dios no hay nada que pueda ser imposible delante de Él. No hay hueso seco. No hay nada que detenga el poder de Dios. Si usted está enfermo en este día,
Si usted está quebrantado, yo te digo en el nombre de Jesús, levántate. Levántate en el nombre de Cristo. No conmigo, no con mi poder, no. En el poder de Cristo, levántate. Póngase de pie en este momento. Vamos a cantar esto para así. Hay una canción que dice, sangre que me da la paz. Ahora bien, esté plenamente convencido de lo que le estoy diciendo. Levante su mano y comienza a decirle, Señor, no importa que yo me encuentre en el valle de los huesos secos. No importa que yo esté como estaba este cojo allí en la puerta de la Hermosa. Allí estaba él. Pero Dios mandó a Pedro y mandó a Juan a darle una palabra. Y la palabra que ellos le declararon fue que en el nombre de Jesús, él se iba a levantar.